Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Para conmemorar los 3000 suscriptores a día de hoy, algo más ya de 3000 suscriptores, para ser exactos unos 3100 y pico, y al igual que hice cuando llegué a los 1000 suscriptores y a los 2000 suscriptores, pues os voy a comentar una película especial e importante dentro de la historia del cine. Os comenté para los 1000 suscriptores Ciudadano Kane, y para los 2000 suscriptores Lo que el viento se llevó. Sin duda dos de las más importantes películas de la historia del cine y las que yo considero las mejores dentro no solo de su género, sino dentro de la cinematografía mundial. En este caso os voy a comentar una película que no considero la tercera mejor del cine para mí, pero si que tuviera que elaborar una lista de las grandes películas de la historia del cine, las 15, 20 aproximadamente, sin duda esta entraría dentro de ellas. Además de que este film, el film que os voy a comentar esta noche, es para mí la mejor película de su director. Un auténtico monstruo dentro de la dirección y dentro del guión de todas las películas que hizo. Un gran dramaturgo que empezó su carrera dentro del cine, pero que también le llamó bastante el teatro. Un director que dejó prácticamente alma, corazón y vida en la película Cleopatra de 1963 y que no es nada más y nada menos que Joseph Mankiewicz. El título que os voy a comentar esta noche es para mí su mejor contribución al cine de largo y una de las grandes obras maestras del séptimo arte y una película completamente irrepetible en todos y cada uno de sus aspectos. Dirección, guión, interpretaciones, una auténtica maravilla en todo ello. Banda sonora, puesta en escena. La película que os voy a comentar esta noche es Eva al desnudo del año 1950 y que se llevó 6 estatuillas de un total de 14 nominaciones en su momento. Os estoy hablando de 1950. Eva al desnudo fue la película que batió el récord de nominaciones. Hasta el momento ninguna otra película había obtenido tal número de nominaciones. Hasta que en 1997 James Cameron y su gran Titanic consiguieron el mismo número de nominaciones y unos años un poquito más adelante, hace poco relativamente, en el año 2015, creo recordar, la película de Damien Chazelle, La La Land, también consiguió 14 nominaciones. Aunque evidentemente Eva al desnudo es una película que se pone muy por encima de estas dos últimas, ya que estamos ante una película donde, si os he dicho muchas veces en las películas, en las críticas que he hecho, que yo considero el cine como el arte de contar historias y el arte de la interpretación, se puede decir que Eva al desnudo cumple a rajatabla todo esto que estoy diciendo. El elenco de actores es completamente inmejorable, todos ellos estuvieron nominados al Oscar, pero solo uno de ellos se llevó la estatuilla. Está protagonizada por George Sanders, por Anne Baxter y por una maravillosa, extraordinaria Bette Davis. Bette Davis es para mí, junto con Katharine Hepburn, pues la mejor actriz de la historia del cine sin ningún género de dudas. No es mi actriz, porque yo no la considero dentro de lo que son mis favoritas. Tenía un estilo de interpretación muy duro, muy cínico, eso sí, basado mucho en una gran mirada que tenía. Es más, en los años 80 hubo un grupo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que le dedicó una canción llamada la canción Bette Davis Eyes, los ojos de Bette Davis, ya que ella con su mirada era una actriz capaz de expresarlo absolutamente todo. Miedo, ira, rabia, tristeza, alegría. Tenía una expresión dentro de esos grandes ojos que tenía realmente impresionante. No era Bette Davis una actriz como con Katharine Hepburn, no era una gran estrella, por así decirlo. Era una actriz. Es decir, ella estaba en Hollywood por la interpretación y por la calidad de los papeles, todos los papeles que le dieron a lo largo de su dilatada filmografía. Pero no era una estrella que se dedicara a un estricto género nada más. Era una actriz dramática esencialmente, que no hizo ninguna comedia, no tenía tampoco un físico para ello, no era el estilo también de Katharine Hepburn, que era capaz de hacer comedia y drama también, pero todas las películas, o la mayoría de las películas que protagonizó Bette Davis, fueron realmente impresionantes. Sus mejores interpretaciones, además de con la película de Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz, fueron sin duda La carta, La loba y Jezabel, las tres del gran director William Wyler. Para mí el mejor director de actores de todos los tiempos, junto con Martin Scorsese sin duda alguna. Pero la mejor interpretación sin duda de Bette Davis para mí fue la que interpretó, la que hizo el papel maravilloso que hizo en Eva al desnudo. Y argumentalmente, el papel que interpreta Bette Davis en Eva al desnudo, la verdad es que también es un papel que estaba muy
arraigado a lo que era la actriz en el momento de su carrera, y ahora os explicaré por qué. Bette Davis era una actriz que tuvo su fama a finales de los años 30, fue además una de las actrices que estuvo en el casting para hacer el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, no consiguiéndolo al final, pero que posteriormente sí que se fue granjeando una gran fama, y su momento cumbre fue a finales de los años 30, es decir, dentro de la década de los 30, y principios de los años 40. Y ya entrados ya los años 50, Hollywood parece que se iba olvidando paulatinamente de Bette Davis, porque ya iban cumpliendo los años de 45 para arriba. Y parece que Hollywood siempre ha tenido una tendencia, durante toda su historia, de que cuando determinados actores y actrices llegan a una edad, pasados los 40, los 45 o los 50, parece que Hollywood empieza a darlos de lado y a fijarse en nuevas estrellas. Y eso es precisamente lo que la película Eva al desnudo, en el papel de Bette Davis, quiere reflejar. No es una película como otro film que se estrenó este mismo año, que fue El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, donde acordaos, la crítica la tenéis aquí en el canal, donde Gloria Swanson interpretaba a una actriz de cine mudo en el que Hollywood, ya pasado al cine sonoro, se había olvidado completamente de ella. Se había olvidado por completo. Pero sí que ella tiene el miedo en el cuerpo de que ya no el cine, sino el teatro, que es lo que refleja esta película, empiece a fijarse en unas estrellas nuevas, es decir, en nuevas actrices, y ella, Bette Davis, en el papel en esta película, empiece evidentemente los productores y los directores a darla de lado, porque ya consideren que es una actriz que ya ha sido como os lo diría yo, como amortizada. Es decir, ya se reclaman papeles de estrellas o de actrices más jóvenes. Y ese es el miedo que tiene Bette Davis en esta película, y que realmente tanto en el cine como en el teatro ha ocurrido y que realmente sigue ocurriendo. Otra de las grandes estrellas que tiene, y que es la segunda estrella femenina de esta película, es Anne Baxter, lo que es sin duda para mí la mejor interpretación de ella en toda su carrera. Anne Baxter, dentro de su dilatada también filmografía, tenemos ese otro gran papel que hizo en Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, que era el papel de Nefertari, es decir, la esposa de Ramsés II, enamorada de Charlton Heston, es decir, del personaje de Moisés. Pero Anne Baxter, la verdad es que ha tenido una carrera dilatadísima a lo largo pues, de muchísimos años, pero que terminó, se puede decir que terminó en los años 80, en esa gran serie de televisión que no sé si muchos recordaréis. Además, anuncio que voy a abrir una sección especial dedicado a series de televisión, que analizaré series tanto actuales como algo más antiguas, llamada Hotel, junto a una actriz muy televisiva llamada Connie Sellecca, y también al padre, por ejemplo, del actor que hace de Thanos en Los Vengadores, de Josh Brolin. Ahora ya no me acuerdo cómo se llamaba. James Brolin, que no me acuerdo. Es su padre, precisamente. Pues en esa película, mejor dicho, en esa serie de televisión, Anne Baxter terminó su carrera. Pero Anne Baxter, la verdad es que ha tenido una dilatada filmografía. No a lo mejor ha alcanzado el estatus de actriz tan sumamente impresionante como pudiera ser Katharine Hepburn o Bette Davis. Seguramente a lo mejor por su físico algo más limitado. Era más mona de cara que Bette Davis y que Katharine Hepburn, pero no era físicamente tan contundente, ni tan expresiva como estas dos primeras. Pero que sin duda alguna, en Eva al desnudo hace el papel de su vida. Estaba muy jovencita. Y el otra tercera estrella, actor en esta película, es George Sanders, que consiguió el Oscar al mejor actor secundario, que hace aquí, ya es la tercera vez que lo digo, la mejor interpretación de su carrera. George Sanders es uno de los grandes actores, digamos, secundarios de la historia de Hollywood. George Sanders no ha tenido, por así decirlo, un papel protagónico en muchas películas, pero siempre se le ha visto, tanto por parte de los cinéfilos como por parte de la crítica, como uno de los grandes referentes en lo que actores secundarios. Estuvo, por ejemplo, fantástico haciendo de un traficante de armas bucanero en la película de Robert Stevenson Los hijos del Capitán Grant, basada en una novela de Julio Verne. Fantástico junto a Hayley Miles y Maurice Chevalier. Y también estuvo realmente impresionante haciendo de Caballero Negro en la película de aventuras medievales llamado Ivanhoe, junto con Elizabeth Taylor y con Robert Taylor. Realmente fantástico. Siempre George Sanders ha sido un baluarte de calidad dentro de lo que es la interpretación masculina, pero dentro de los grandes actores secundarios, como pudieran ser, por ejemplo, que os digo, dentro, por ejemplo, de lo que era de la productora Hammer, por ejemplo, vaya, ahora no me acuerdo del nombre de este
de este actor, pero que está prácticamente omnipresente en casi todas las películas. Por ejemplo, Walter Matthau, Walter Brennan, que tiene 3 Oscars al secundario, y que además es uno de los grandes actores secundarios dentro del género western. A George Sanders le podemos situar dentro de los grandes actores secundarios de la historia del cine, pero ha tenido además una dilatada carrera tanto en cine también como en televisión. Fue además, si mal no recuerdo, el marido de otra de las grandes estrellas del Hollywood clásico, que fue Sacha Gabor. Ya os iré hablando de todos estos actores y actrices a lo largo de la vida del canal, porque la verdad es que el cine clásico, sé que a muchos a lo mejor lo dais un poco de lado, pero tiene tal profusión de actores y actrices, tanto principales como secundarios, dilatadísima, dilatadísima. Muchísimo más rica en matices y en calidad, en comparación con el cine de ahora, o con el cine aproximadamente de los últimos 10-15 años, donde Hollywood prácticamente las películas de calidad no la está dando en cuentagotas. Eva al desnudo es una película que, ¿cómo os lo diría yo? Yo la vi hace ya muchísimo tiempo, cuando era pequeño con mi padre, en aquellos ciclos que ponían en televisión española. La he vuelto a ver en esta versión de DVD, además que la tengo en una fundita, porque es uno de mis incunables. Y la verdad es que no se puede uno salir del final de esta película, después de verla, tan henchido y emocionado en lo que se refiere a calidad cinematográfica. O sea, esta película no tiene comparación ninguna con ninguna de las películas estrenadas en Hollywood, digamos dentro de los últimos 30 o 40 años. Es una obra maestra realmente impresionante en todos sus aspectos. Interpretaciones, puesta en escena, dirección, guión, banda sonora, planificación, el uso magnífico además de la fotografía en blanco y negro. Eva al desnudo se puede decir que alcanza la perfección en muchísimas cosas, y una de ellas es precisamente la interpretación. Argumentalmente, Joseph Mankiewicz, el guionista, director y guionista de esta película, lo hace realmente bien. Acordaos que Joseph Mankiewicz, ya os hablé de él, porque es el director de otras grandes películas. Joseph Mankiewicz es uno de los grandes directores de la historia del cine. En 1963 dirigió Cleopatra, junto a Elizabeth Taylor, en lo que es sin duda la mayor superproducción, o una de las mayores superproducciones de la historia de Hollywood. Hoy en día, si Cleopatra tuviera que hacerse, costaría alrededor de $500 millones. Fijaos lo que os estoy diciendo. Pero como guionista, donde realmente ha brillado Joseph Mankiewicz fue en una película de 1949 llamada Carta a 3 esposas, junto a Kirk Douglas, como actor protagonista, del que se llevó el Oscar al mejor guión, y también La huella de 1972 con Sir Laurence Olivier y con Michael Caine, la que fue su última película y que muchos consideran su mejor obra. Yo tengo que decir que para mí Eva al desnudo, junto con La huella y Cleopatra, son sus 3 grandes películas, sin ningún género de dudas. El punto en común que tienen además estas 3 grandes películas es la puesta en escena, muy derivada se puede decir del teatro. Era un gran dramaturgo Joseph Mankiewicz y amante del cine, pero también le atraía muchísimo la puesta en escena teatral. Si os dais cuenta, en muchas de las fotografías de sus películas, como puede ser Carta a 3 esposas, Eva al desnudo, La huella y Cleopatra, le da una gran importancia a los diálogos incisivos y muchas veces con doble sentido. La profusión dentro de lo que son los personajes y la evolución de los mismos dentro de las películas de Joseph Mankiewicz debería estudiarse en las escuelas de cine. Por ejemplo, si yo os dije en una de mis últimas de críticas del ascenso Skywalker, en lo que decía que los personajes no evolucionan absolutamente nada, tendrían que fijarse muchos directores y guionistas en una película como Eva al desnudo, ya que la imagen que nosotros tenemos de los personajes de Bette Davis y de Anne Baxter al principio de la película no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que se nos da al final de esta película con las 2 estrellas protagonistas de este film, ya que la evolución de los personajes también coincide con la evolución de la percepción que tenemos nosotros de esos mismos personajes. Al principio Bette Davis se nos antoja como un personaje iracundo, chulesco, muy incisivo en todo lo que es su interpretación, no la interpretación del personaje en sí mismo, sino la prepotencia que tiene como estrella del teatro, y tenemos una gran sensibilidad hacia el personaje de Anne Baxter. Pero es que al final de la película, esas 2
digamos, imágenes que tenemos de los actores invierten por completo. Y es que nos estamos situando ante una película en donde Anne Baxter, la protagonista junto con Bette Davis, lo que es un auténtico monstruo ambicioso que quiere el protagonismo propio, y además no solo ello, no solo el protagonismo propio de las tablas de los teatros de Broadway, sino que también quiere hundir en la miseria a lo que son sus aparentes rivales, intentando destruir las familias de su director, del guionista y de todos los personajes que hay. Al principio de la película, el personaje de Anne Baxter es una chica que se ha inventado una historia para dar pena al personaje de Bette Davis, en el que está diciendo que ella tuvo mucho sufrimiento durante toda su vida, pero lo que en el fondo está buscando es estudiar minuciosamente a Margot, al personaje de Bette Davis, precisamente para arrebatarle el protagonismo en las tablas de Broadway. Es decir, hacerse con su papel, estudiarla en cómo interpreta, cómo hace las cosas y además ganándose en todo momento su confianza. El personaje de Bette Davis se nos presenta evidentemente como una persona que ya parece que lo ha cumplido todo dentro de las tablas de Broadway, que en el teatro ya lo ha hecho absolutamente todo, y que teme que la presencia de una chica más joven que ella le reste protagonismo. Pero sus miedos son, digamos que no son infundados, ya que Thelma Ritter, otra de las grandes actrices de esta película, que hace de su ama de llaves, la dice que tenga mucho cuidado porque esa joven lo único que quiere es el protagonismo, y al principio no la cree. Pero Bette Davis, el personaje de Margot, la protagonista de esta película, se va dando cuenta que el personaje de Anne Baxter, efectivamente, como su ama de llaves, dice, quiere ir robándole protagonismo poco a poco. Además, el personaje de Bette Davis, Margot, la protagonista de los grandes escenarios de Broadway en la película, tiene un novio que es a su vez el guionista de todas sus obras de teatro. Y teme también que este guionista, que es más joven que ella, en la película, se fije en una chica más joven. O sea, fijaos la complejidad de los dos personajes de Bette Davis y Katharine Hepburn. Perdón, de Bette Davis y Anne Baxter. Por una parte, Anne Baxter tiene tal ambición que no dudará en ningún momento en intentar destruir las relaciones tanto de su guionista como de la estrella que supuestamente ella tiene encumbrada, que es Bette Davis. Y Bette Davis tiene el miedo a perder el protagonismo, pero también el miedo de perder a su novio, que a su vez es más joven que ella, por una chica joven que está entrando. Por lo tanto, tiene doble miedo a perder su pareja y perder el protagonismo en las tablas. Pero hay que darse cuenta de que el personaje de Bette Davis también está pasando por una profunda crisis personal. Y eso lo que le lleva es a dudar en muchísimas secuencias de la película, en donde tiene grandes discusiones con su novio, realmente maravillosas, y cómo poco a poco se va autoconvenciendo de que no todo es el éxito de Broadway, y que la vida hay que ir aprovechándola como uno tiene. Anne Baxter también, además de intentar destruir esta relación, intentará destruir la relación del director, de cuando ella llegue a las tablas y protagonice un papel sustituyendo a Bette Davis, que es la vida y el matrimonio de su director. Es decir, intentando seducir a los dos hombres, director y guionista de las obras de teatro. La ambición de Anne Baxter y el miedo de Bette Davis están expresamente y maravillosamente plasmadas en los personajes. Las interpretaciones son magistrales y los diálogos, os digo, les da una tridimensionalidad y una profusión a todo ello realmente fantástico. La puesta en escena es bastante teatral porque Joseph Mankiewicz visualmente no deja de mover la cámara, pero dentro de escenarios bastante limitados. Entre bambalinas del teatro, en la casa de Bette Davis y también dentro de un coche en un viaje que hacen a irse a una cabaña en invierno, donde Bette Davis tiene un diálogo con otra de las actrices de esta película, que es Celeste Holm, que no os la he mencionado porque tiene una importancia en su papel, pero no es de la importancia de Anne Baxter y de Bette Davis, donde ella expone todo el miedo que tiene a perder a su novio y también perder el protagonismo en las tablas de Broadway, del teatro, mejor dicho. Bette Davis realmente nos conmueve con la interpretación en esta película. Perdónenme que sea tan incisivo dentro de la interpretación de Bette Davis, pero yo, sinceramente, si tuviera que destacar tres grandes interpretaciones femeninas en la historia del cine,
Una de ellas, sin duda, sería la de Bette Davis en Eva al desnudo. Digamos que todo el elenco de emociones que tiene Bette Davis en esta película es impresionante. Ríe, llora, se enfada, se alegra, dudas, miedos, ira, todo. Realmente hace extraordinariamente bien. Bette Davis, además, interpreta excepcionalmente bien el papel de Margot en esta película, pero a su vez, fijaos la casualidad. Bette Davis, ya os he dicho que, llegados los años 50, 1950, cuando se filmó esta película y se estrenó, Hollywood ya parece que la iba dando un poquito de lado, en favor de otras actrices estrellas como Rita Hayworth o como Marilyn Monroe, que también tiene un pequeño papel. Es más, en el especial de Marilyn Monroe que hice, con aquellas fotografías que os puse, os dije que hace una breve intervención en esta película, pero totalmente deliciosa. Y es un personaje que lleva George Sanders, el crítico en este film. Ahora os hablaré de su personaje, que lo que precisamente hace es llevar el crítico a Marilyn Monroe para que tenga distraído en esas fiestas de Hollywood a los productores y a los directores, porque él sabe un poco cómo manejar a todos ellos, para que no estén, digamos, tan pendiente del crítico de teatro o tan pendiente del crítico de cine, que quiere saber las debilidades de todos ellos. Además que tiene un papel, al final de esta película, importantísimo. George Sanders, además de ser, ya os digo, ya os he hablado un poquito de él, uno de los grandes actores secundarios de la historia del cine, en esta película lo que hace es el papel de un crítico de teatro que está muy cerca de las vidas de todos los actores, del papel de Bette Davis, del papel de Anne Baxter, pero que sabe perfectamente y descubre cuál es todo el plan que tiene Anne Baxter en esta película. Es decir, esa ambición tan desmesurada, pero que al final de la película se termina encariñando con ella. ¿Por qué? Porque este crítico de cine es igual de ambicioso que el personaje de Anne Baxter. Y amenaza a Anne Baxter precisamente con descubrir todo el pastel que ella tiene, pero que los personajes, los otros de la película, terminarán por reconocerle. Ya os digo que Bette Davis, como interpretación, es fantástica lo que hace, pero se identifica mucho con el personaje de Margot en este film, porque ya os digo que Bette Davis, ya entrado en los 50, ya estaba empezando a decaer como protagonista en muchas de las películas que se hacían en Hollywood. Pero fue Joseph Mankiewicz quien se acordó de ella, ya bien entrados ya a los 40, creo que tendría 44 o 45 años en esta película. Rita Hayworth ya estaba presionando fuerte en la década de los 40, aunque Bette Davis y Rita Hayworth son completamente opuestas, una es una actriz y otra es una estrella, pero que tiraba más ya a otro tipo de belleza física, completamente distinta. Y entonces su vida estaba empezando como estrella de cine de Bette Davis, estaba empezando a decaer algo. Pero fue Joseph Mankiewicz quien se acordó de esta excelente actriz y la recuperó. Y para mí hace Bette Davis, ya os digo, el papel de su vida. Respecto de otros de los aspectos que tiene esta película, ya no solo argumentales, sino técnicos, os diré que nos encontramos una película pues realmente perfecta en todos sus aspectos. El blanco y negro que utiliza, por ejemplo, Joseph Mankiewicz en la fotografía de este film, nos remite mucho a las películas de cine negro de los años 40 y de los años 30. ¿Por qué remite mucho a las películas de cine negro? Y además esa profusión de, digamos, esa no profusión de decorados y bastante limitados, y desde un punto de vista muy teatral, pero maravillosamente iluminados. ¿Por qué? Porque el aspecto que se trata en esta película no es que sea de cine negro, pero hasta cierto punto sí lo puede ser. Porque la ambición que representa el personaje de Anne Baxter es muy parecida a la ambición que tuvo el personaje Gloria Swanson en esa maravillosa obra maestra de Bill Wilder, que sí es de cine negro, que es El crepúsculo de los dioses. Y Joseph Mankiewicz tuvo en cuenta un tratamiento del Technicolor, del blanco y negro muy similar al del cine negro, porque está representando las emociones negativas de la protagonista, que es Bette Davis. Y cuando esas emociones se trasladan a la pantalla, tienen que reflejarse físicamente. Yo siempre os he dicho que la dirección artística, la puesta en escena, la fotografía, tiene que estar siempre en consonancia con las emociones de los protagonistas. Y en muchos aspectos, las emociones que se destilan los personajes de Bette Davis y de Anne Baxter en este film son profundamente negativas. Una por el exceso de ambición y la otra precisamente por el miedo a perder el protagonismo en las tablas de Broadway y en el teatro, y el miedo a perder también
a su novio, que es más joven que ella, y que a lo mejor ella pudiera ser que tuviese miedo de que su novio se fuera con el personaje de Anne Baxter, pero no es este el caso. Es más, el novio de Bette Davis en esta película está profundamente enamorado de ella. Lo que pasa es que ella, por miedo, le rechaza continuamente, aunque al final entra en razón por las presiones del personaje de su novio y también de Celeste Holm. Realmente impresionante ese diálogo, monólogo casi, que tienen Bette Davis y Celeste Holm dentro de un coche, cuando van hacia una cabaña junto con sus maridos a pasar el fin de semana. Lo que es la banda sonora también es muy sutil y tiene un grado de lirismo que pocas veces se ha oído en las películas, ya no de cine negro, sino también dentro de lo que es el panorama cinematográfico de Joseph Mankiewicz. Es una banda sonora más destinada a causar inquietud, porque quiere Joseph Mankiewicz que a través de la banda sonora los personajes reflejen la inquietud en todo momento en la película. La duda es la gran sombra que tiene el personaje de Bette Davis. Y solo en el tercio final de la película nos damos cuenta, de que efectivamente todos esos temores que tenían eran infundados por la presencia de Anne Baxter en la vida de Bette Davis. Fijaros el gran laberinto de emociones que es esta maravillosa película. Pero también hay otros aspectos que os tengo que comentar, porque son realmente notables. Al final de la película, cuando Anne Baxter ha conseguido ese éxito anhelado en su interpretación, en su llegada a los teatros de Broadway, cuando llega al final de la película, cuando llega a su apartamento, su comportamiento, si os dais cuenta, ha variado por completo. Y ahí la interpretación de Anne Baxter juega un papel muy decisivo, porque al principio de la película se comporta como un personaje con miedo, comedido, para dar la sensación, mejor dicho, dar a entender que es una persona pues que ha sufrido mucho en la vida y que es muy comedida, pero que realmente la ambición que tiene le desborda. Y cuando la descubre Celeste Holm al principio de la película, ella va andando de una manera sosegada, pero también inquieta, intranquila, y le dice Celeste Holm, por favor, no te preocupes porque no nos vamos a comer aquí a nadie, sino que compórtate como realmente tú eres, tú tranquila, no estés tan dubitativa. Pero al final de la película, la manera que tiene de caminar es el del porte de una estrella consagrada, de cine o de teatro. La seguridad, los pasos que da, ella con los hombros echados hacia atrás, con la cabeza erguida, es decir, llena de orgullo. Cómo se quita ya su abrigo de pieles, ese abrigo que miraba con mucha envidia al principio de la película, pero que ya lo tiene, ya ha conseguido ya sus objetivos. Y cómo descubre dentro de su apartamento una chica que empieza a hacerle curiosamente la pelota. Pero ella no se da cuenta de que esa chica es el reflejo de ella misma antes de haber llegado a los escenarios de Broadway, y que hará con ella exactamente lo mismo que ella hizo con el personaje de Bette Davis. Tremendo. Es decir, la historia se repite en bucle. Y además, Anne Baxter no se da cuenta, al igual que el personaje de Bette Davis no se dio cuenta al principio de la película, que Anne Baxter lo único que tenía era ambición por ella. Cuando abre la puerta George Sanders y descubre a esta niña intenta seducirle, precisamente al crítico que había descubierto todo el pastel de la ambición de Anne Baxter. Y no entra en su juego, pero Anne Baxter no se da cuenta de todo ello. Al final de la película, esta chica se acerca para colgar el abrigo de Anne Baxter en su armario, y hay una serie de espejos que reflejan muchas veces, su imagen. Eso tiene un significado, y el significado es que la vida de esas estrellas de teatro y de cine será como un bucle, porque siempre, después de una estrella consagrada, vendrá una más joven por detrás que intentará sustituirla. Y Anne Baxter no se librará tampoco de que una sustituta suya aparezca, o una posible sustituta aparezca, y le quite el puesto. Y que eso se repetirá muchas veces a lo largo de la historia del cine y del teatro, en constantes estrellas que sustituirán a la una a la otra. Y todas esas estrellas están reflejadas en los espejos que Anne Baxter precisamente tenía dentro de lo que es su camerino, mejor dicho, su apartamento. Fijaos cuál es la grandiosidad que le da Joseph Mankiewicz
al significado de todas sus imágenes para que nos percatemos de que todo ello será en bucle y que a toda estrella de cine o de teatro, llegada a una edad, la sustituirá otra más joven y así consecutivamente. Al principio de la película, y además haciendo referencia a los discursos que dan las estrellas de Hollywood cuando reciben un Globo de Oro o un Oscar, diciendo, doy las gracias a tal, doy las gracias a cual, y cuando enfocan a esa persona a veces de una manera agradecida, las gracias, pero hay otras veces que esbozan una leve sonrisa. Cuando al principio de la película Anne Baxter recibe ese premio a su interpretación, porque la película es casi todo un flashback, un gran flashback, que narra todo lo que es la radiografía de la vida de Anne Baxter, da las gracias al personaje de George Sanders, de Celeste Holm y de Bette Davis. Sin embargo, todos estos personajes, incluido Anne Baxter, saben que su ambición ha intentado destruirles. Es lógico y natural que muchas veces en Hollywood se den todos estos casos, y que visto lo visto, cuando actores y actrices recogen su premio, no le den la importancia que tienen. Y que además lo escenifiquen de una manera muy teatral, cuando a lo mejor muchos de los personajes a los que dan las gracias han sido fastidiados o se fastidian mutuamente por llegar a lo más alto dentro del mundo de la interpretación. Es decir, en esta película Joseph Mankiewicz, tanto en la dirección como en el guión, no da puntada sin hilo. Esta es una película donde no hay actores, además, no es una película donde hay actores o actrices de relleno. No hay escenas de relleno. Todos los diálogos tienen un porqué. Y donde además se nos da la imagen de lo que es el mundo del cine y del teatro, más del teatro, pero también se podría prácticamente extrapolar al cine, de todas esas personas que forman el mundo del cine, lo que sea directores, estrellas, guionistas, y que todos ellos tienen unas relaciones como muy básicas y también muy estrechas entre sí. Directores y guionistas que se enamoran de sus estrellas, como es el caso del novio de Bette Davis. Es decir, tiene muchas lecturas el guión a nivel de significado. Es decir, Joseph Mankiewicz, cuando escribió esta película, no solo quiso dar una imagen de lo que ocurre con los actores y las estrellas, las actrices, dentro de lo que dentro de lo que es el devenir, dentro de lo que es el cine o el teatro, sino que también lo que quería expresar y o denunciar precisamente es esa, digamos, ¿cómo os lo diría yo? Como si los directores, los productores se olvidaran de ciertas personas que fueron grandes estrellas en su día, pero que la edad precisamente no les va pasando factura, y que siempre se intentarán ser sustituidos por otros más jóvenes. Es más, el personaje de Bette Davis llega un momento que renuncia por completo, renuncia por edad al personaje que está interpretando en el teatro, y ese personaje pasa a Anne Baxter, que siendo muy amateur, como se ha ido fijando muy astutamente en todos los movimientos y ha ido admirando a Bette Davis durante casi toda la película, ese gran flashback que se nos propone, el productor, el guionista, propone al personaje Anne Baxter que sustituya a Bette Davis. Realmente impresionante para Bette Davis, porque claro, eso da rienda suelta a sus miedos, a sus demonios, y es cuando ya la madeja del personaje de Bette Davis ya se ha desmadejado por completo y todos sus miedos han escapado. Eva al desnudo es una película que sinceramente no es para ver una ni dos veces. Es para ver muchísimas veces para darse cuenta de la gran profusión y tridimensionalidad y riqueza de los personajes dentro de los guiones de Joseph Mankiewicz. Si por ejemplo en Cleopatra, Rex Harrison, Richard Burton y Elizabeth Taylor evolucionaban de una manera ejemplar dentro de lo que es una película peplum, dentro de lo que es una superproducción histórica, aquí la verdad es que Joseph Mankiewicz, su pluma, por así decirlo, voló para darnos a alguno de los mejores personajes de la historia del cine. Ya os digo, Bette Davis, si solo hubiera hecho una película y hubiera sido Eva al desnudo, se la hubiera recordado única y exclusivamente por esta interpretación. Evidentemente, además del personaje de Margot, Bette Davis hizo muchísimas otras películas donde sus interpretaciones brillaron. Ya os digo que junto con Katharine Hepburn es para mí la mejor actriz de la historia del cine sin ningún género de dudas. Ligeramente superior Katharine Hepburn a ella.
Pero Bette Davis en esta película está realmente imperial. Y Anne Baxter, mejor dicho, Joseph Mankiewicz, descubrió el gran talento que tenía Anne Baxter detrás y la convirtió en una gran dama de la interpretación gracias a esta película. Ya os digo que en Los 10 Mandamientos, junto con una de las grandes películas también que realizó, brilló con luz propia al interpretar a Nefertari, con esa belleza tan fría, pero a la vez tan fría, pero tan cercana. Porque Anne Baxter no ha sido un personaje, no ha sido una actriz que destacara por su belleza, pero sí por su elegancia. Las maneras que tiene de llevar al final de la película sus abrigos, esas pieles. Por ejemplo, cómo luce en Los 10 Mandamientos Anne Baxter, todo lo que es la parafernalia en el vestuario egipcio es realmente impresionante. Y en la serie Hotel, por poneros unos ejemplos, como la dueña del Hotel St. Gregory en San Francisco, está realmente impresionante. Nota curiosa. Anne Baxter en Hotel, en la serie, sustituyó al personaje de Bette Davis, que fue la que realizó el episodio piloto en la serie. ¿Casualidades? Puede que no. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que Bette Davis y Anne Baxter se convirtieron en dos muy buenas amigas. No era fácil convertirse en amiga de Bette Davis después de haber interpretado o haber hecho una película con ella. Dentro del Hollywood clásico era célebre pues esa enemistad que tenía con Joan Crawford. Y cuando Robert Aldrich las dirigió en ¿Qué fue de Baby Jane?, esta película de suspense y de terror tan tremenda, la verdad es que durante el rodaje saltaron chispas, porque, ¿cómo os diría yo? La rivalidad entre ellas era absoluta. Absoluta. Pero bueno, ¿Qué fue de Baby Jane? Es otra película que ya os comentaré un poquito más adelante, y ya no solo os comentaré Bette Davis, sino también de Joan Crawford, una estupendísima actriz que tiene también otra interpretación de Oscar, que fue Johnny Guitar. Pero bueno, eso ya es otra película, otro género que no tiene nada que ver. Os puedo decir, por ejemplo, que Eva al desnudo es una película tan reivindicable por su calidad, sobre todo ahora por los movimientos feministas que hay, porque si os dais cuenta en la portada están ellas dos. Yo me acuerdo de haber visto ahora hace poco, con el ascenso de Skywalker, un póster que decía: el ascenso de Skywalker fundamenta o relanza la ideología de género, lo que dice. Tenían que echar un vistazo a Eva al desnudo. Aquí las interpretaciones de las dos actrices están a años luz de muchas de las grandes interpretaciones de los actores de todos los tiempos. Las interpretaciones de Bette Davis y de Anne Baxter en esta película, me diréis que soy un pesado, pero son realmente estratosféricas. La parte final es una auténtica lección de interpretación. De Anne Baxter, de Bette Davis y de George Sanders. George Sanders fue el único agraciado que se llevó el Oscar al mejor secundario. Tanto Anne Baxter como de Bette Davis estuvieron nominadas, evidentemente. Por Bette Davis, el Oscar se le llevó Gloria Swanson por El crepúsculo de los dioses. Pero Bette Davis tenían que haberle dado el Oscar por su interpretación de largo. Para mí, Eva al desnudo es una de las mejores películas de la historia, una de las mejores películas desde el punto de vista interpretativo. La evolución de personajes no solo es maravillosa y magistral, es ejemplar, digna para que se estudie en las escuelas de cine. Todo aquel que tenga una escuela de cine o sea profesor de una escuela de cine, en lo que interpretaciones femeninas o interpretaciones en general deberían de estudiar la interpretación de Bette Davis en Eva al desnudo. Realmente increíble. La puesta en escena es otro de los grandes ejemplos de cómo manejar la cámara y escoger el tono de una película. La fotografía es otro gran ejemplo de cómo darle una oscuridad, una luz y una profusión a los personajes a través de la imagen. El lirismo de la banda sonora lo dice todo. O sea, el compositor de esta película, el de la banda sonora, creo recordar que era, no sé si era Alex North, ahora no lo sé. Pero la verdad es que el productor de esta película, Darryl Zanuck y Joseph Mankiewicz, dieron en el clavo con Eva al desnudo. 14 nominaciones al Oscar, 6 estatuillas para una de las mejores películas de todos los tiempos. Yo he querido que fuera esta película el especial de 3000 suscriptores.
por todo lo que se está diciendo hoy en día respecto a los papeles de las mujeres en el cine. Pues que echen un vistazo a Eva al desnudo, porque Bette Davis y Anne Baxter realizan dos de las mejores interpretaciones de la historia del cine. Nada que ver con los papeles de ahora, de esas supuestas actrices que hay. Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Os la recomiendo encarecidamente. Vais a descubrir una película donde realmente la interpretación es auténtico leitmotiv y el MacGuffin de este magnífico film. El mejor de su director, uno de los mejores de su década y una de las mejores películas de todos los tiempos. Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz de 1950. No os la podéis perder bajo ningún concepto. Estos son interpretaciones, lo demás son tonterías, de verdad. Un abrazo y hasta mañana.